que vamos a hablar va a ser el del contractualismo. Perteneciente a la era de la Ilustración, esto en la época se refiere al siglo XVIII. En este tema se intenta buscar el origen de dónde proviene el Estado moderno y de aquí encontrar una forma de cómo se pasa de ser súbdito a ser ciudadano. Bueno, en este tema también se trata como de investigar si el ser humano, cómo suceden los derechos del ser humano y si el ser humano tiene libertad o no. Pero, ¿qué es el contractualismo? Todo un Estado o una sociedad cualquiera nace del fruto de un pacto, o sea, de un contrato, donde se plantea que el Estado es el fin último de la humanidad. Entonces, el primer autor que vamos a tratar va a ser el de Thomas Hobbes. Hobbes, en el siglo XVII, con su obra El Leviatán, va a ser como el pionero de todo esto. Hobbes vivía en Inglaterra en una época donde estaba en una guerra civil, donde en esta guerra se discutía quién debía tener el poder, si el rey o el parlamento. Entonces, la primera pregunta que surge va a ser, ¿cómo vivía el hombre antes de que hubiera una sociedad? Bueno, entonces Hobbes decía que este hombre que no vivía en sociedad lo llamó el hombre natural. Ese hombre natural vivía en un mundo desordenado, en caos. Entonces, este hombre natural era libre e igual, pero era instintivamente malvado. Entonces, cuando se llegó a encontrarse con una persona, con otro individuo, como que estos no se cayeron como muy bien. Por eso se dice que tenía como una tendencia natural al conflicto. Eso Hobbes lo planteó así. Y por eso, entonces aquí en estos hombres naturales entonces plantearon tres causas principales de discordia. La primera, la de competencia, la segunda, la desconfianza y la tercera, la gloria. La primera es que los hombres se agreden por un beneficio. Por ejemplo, yo quiero un carro y otra persona también. Y entonces hay como una discordia entre los dos, lo que hace que yo intente agredir a esa persona o a llegar hasta matarla por conseguir, digamos, ese cargo. La segunda, la desconfianza, trata como de defenderme, o sea, de protegerme. Uso yo protegerme. Entonces, uso todos los medios que tengo para defenderme. La tercera es la de la gloria. Entonces, esto es yo buscando como una reputación. O sea, busco que las personas cambien la visión que tienen sobre mí. Como un ejemplo que puede ser, por ejemplo, en ese tema como de las películas, lo de, digamos, yo quiero ver una película de Avengers, pero no es porque me guste la serie como tal, sino quiero ver esa película primero, ya que al ver esa película tengo como genero sobre las otras personas, o quiero generar sobre las otras personas como un cambio de pensamiento, quiero generar como envidia, es eso. Y como también puedo, digamos, cambiar de pensamiento y ser aceptado por una parte de unos amigos o algo así. Estas tres causas de discordia son luchas de poder. Estas son luchas de poder. Entonces aquí vamos a hablar sobre el estado de guerra. El estado de guerra es un estado donde no hay moral, no hay justicia, no hay progreso, hay una muerte violenta. ¿Y qué conllevará todo eso? A la destrucción. Entonces ahí empieza la primera etapa del contrato social. Esta primera etapa del contrato social es cuando todos en medio de la guerra, en un momento alguien se ilumina y dice, paremos, porque si nos seguimos agrediendo nos vamos a exterminar.
Y yo no quiero eso y tampoco creo que ustedes quieran eso. Por lo cual sigue la segunda etapa del contrato social. Esta segunda etapa del contrato social refiere que tengo que hacer un contrato uno a uno. Y este contrato uno a uno debe ser el de no agresión. Todos los integrantes tienen que estar seguros de que ninguno lo va a seguir agrediendo. Y eso lo tiene que hacer con cada uno de los que va a hacer el contrato y acepten esto. En el paso 3, tengo que vincular a todos estos que aceptaron los acuerdos. La función del contrato, primero, debe ser garantizar la vida de cada uno. La segunda función del contrato es el respeto a los acuerdos. La tercera función del contrato es instaurar mecanismos para la resolución de conflictos. Uno de esos sistemas es el Estado. Entonces, esa relación de ciudadano-Estado, decía que el Estado debía ser como un árbitro. ¿Qué hace un árbitro? Vigila, está pendiente de cada uno como de los jugadores, así es analogía, de la cancha. La primera función del Estado era defender la vida y tenía una plena potestad de la vida de las personas. Debía preservar el orden social. ¿Cómo lo hacía? Tenía que proveer seguridad y proveer un orden público. El contrato social son las reglas de juego y lo que tiene que hacer el Estado es asegurar eso. Entonces, vemos con un ejemplo en el estado de Hobbes. Digamos que los ciudadanos sean vías públicas. En el estado de Hobbes, ya que él defiende la monarquía absoluta, cabe resaltar, él tendrá la plena potestad y mirará si lo hace o si no lo hace, teniendo en cuenta el orden social. ¿Qué haría en ese momento? Miraría si realmente necesitarán y él es el que tomará la decisión. Solo él tomará la decisión que si lo hace o no lo hace. De pronto él dirá no necesitan vías públicas y tomará la decisión de hacer, no sé, de crear más casas, de construir más casas, por ejemplo. Pero él siempre va a tomar la decisión de cada asunto. Para Hobbes, el Estado es naturalmente malvado, por lo que natural de los hombres eran seres naturalmente conflictivos. Ahora pasaremos a hablar sobre John Locke. John Locke fue un filósofo inglés del siglo XVII y partiremos a hablar de qué es el estado de naturaleza para él. Entonces diremos que Hobbes decía que el mundo estaba en un conflicto, que permanecía siempre en guerra, estaba desordenado. Por el contrario, para John Locke, el mundo estaba ordenado y que los hombres eran libres, iguales y racionales y que se guiaban por una ley de la naturaleza. Esta ley de la naturaleza señalaba que los hombres teníamos 3 derechos naturales. El primero de restitución, el segundo de reparación y el tercero el de la propiedad privada. Y esta de la propiedad privada para John Locke era lo más importante, resaltó mucho en este. Entonces para Locke, al principio, los bienes materiales eran comunes a todos los hombres. Nada era de nadie y todo era de todos. Las cosas solo pueden ser utilizadas por los hombres cuando éstas se sirven de su propio trabajo. Por ejemplo, si yo quiero una manzana, yo no necesito ir al árbol y bajar la manzana. El hombre, mediante su trabajo, saca las cosas de su estado natural, en el que son de todos, y por su trabajo las convierte en su propiedad. Por eso dice John Locke que el hombre lleva dentro de sí el fundamento de la propiedad, y este fundamento de la propiedad es el trabajo. Pero ¿qué pasa si a alguien se le ocurre coger todas las manzanas? John Locke dice, entonces, esto no significa que una persona esto no significa que los hombres puedan acumular todas las propiedades que quieran.
la propiedad tiene un límite. Viable aquello que es utilizable, es decir, aquello que yo puedo utilizar antes de que se eche a perder. En el tema de las manzanas, si yo bajo todas las manzanas, pero son más de las que necesito, pues varias manzanas se van a pudrir. Y esas manzanas son las que, que siguen siendo de todos. Por tanto, solo puedes poseer lo que puedas utilizar. Dirán que el estado de Luke no pinta tan mal con respecto al de Hobbes, pero mientras que el de Hobbes era un estado que vivía en una guerra total, el de Luke vive como hay un equilibrio inestable en lo que es la guerra y la paz, o mejor, es una paz frágil. Y contando que en este estado el hombre como que se deja a la deriva lo dejan como a su propia defensa. Menos que para Hobbes el estado bien es de guerra, como ya lo había dicho. En el de Luke es un estado como de incertidumbre y de inseguridades, sin saber si realmente se vive en paz o se vive en una guerra. En el estado de guerra el conflicto es extensivo, de daño incremental y de escalados de violencia. El paso del estado de naturaleza al estado civil comporta para Locke la cesión de uno de mis derechos a la comunidad. Pero, ¿cuál es este derecho? Este derecho no es la vida, no es la libertad, no es la propiedad privada. Este derecho que yo cedo es la defensa de estos derechos. Al entrar en sociedad renunciamos al derecho de defendernos de la defensa personal y la cedemos al Estado. Pero bueno, nos estamos adelantando. Antes, para llegar al contrato social, el primer paso es racionalizar el conflicto. Es buscar las causas, quiénes son los integrantes, reunir a todos los integrantes del conflicto y buscar la gravedad o la magnitud en el que está este conflicto. El segundo paso es establecer medios de soluciones. Entonces, estas soluciones deben traer la resolución de la causa y debe incluir a todos los participantes del conflicto, pero siempre teniendo en cuenta los derechos naturales, que son la restitución, reparación y la propiedad privada. Entonces, pongamos un ejemplo. Si a una persona se murió, entonces, ¿cómo se puede dar una restitución? No se puede. Entonces, se opta por una reparación. Entonces, se le puede dar un dinero o se le puede, no sé, buscar varias otras soluciones que intenten reparar ese problema. Y el tercer paso es hacer una mesa de negociación, donde esta mesa de negociación se logrará hacer un consenso entre todos los participantes. Pero para Locke esto es muy importante porque para Hobbes uno entraba al contrato social obligatoriamente, menos que para Locke uno entra al contrato social voluntariamente. Hay una decisión. Bueno, y este consenso que se cree siempre está orientado hacia la vida, a la propiedad privada y a la justicia. Esta justicia tiene que tener mecanismos de reparación, mecanismos de restitución y mecanismos de resolución de conflictos. Entonces, como vimos, para Hobbes el Estado era un árbitro, pero para Locke el Estado es un mediador. Y aquí se crea una sociedad civil. Esta sociedad civil es todos los que aceptaron el contrato y se crea una sociedad política, que es la representación de esta sociedad civil al poder. O sea, es como una parlamentaria, por así decirlo. La misión, el deber del Estado mediador es el de proteger los derechos del ser humano, como es la vida, la libertad y sobre todo, lo más importante, la propiedad privada. La base del contrato social es el consentimiento.
tiene que haber un consentimiento de cada uno de los integrantes. Para Locke dice que el Estado y el contrato social nacen al mismo tiempo. Entonces, el Estado no puede hacer nada fuera del contrato social. Entonces, por ejemplo, si los ciudadanos quieren otra vez vías públicas, una vía, entonces si está dentro del contrato social, él lo va a hacer, pero si no, no va a hacer nada. Siempre tiene que estar el pendiente del contrato social. Pero entonces, si los ciudadanos quieren vías, lo pueden renovar. Luke fue un autor liberal, por lo cual estaba profundamente de acuerdo con la monarquía parlamentaria. Para Hobbes, el Estado puede hacer todo lo que quiera para la preservación del orden social, mientras que para Locke, el Estado no puede saltar la voluntad del pueblo. Y esa voluntad del pueblo es el contrato social. Entonces, el Estado tiene que hacer todo mirando siempre al contrato social. Por ejemplo, en el estado de Hobbes, el Estado sí es vertical, o sea, el soberano y el pueblo. Mientras que en el estado de Locke, el Estado es horizontal. Para entonces, primero se tiene que consultar a la sociedad política y al contrato social. Y esta sociedad política toma la decisión final. Y aquí entonces damos por terminado Luke. Entonces, el pequeño ejemplo que puedo dar es, digamos, de que una gente quiere casas. Y si la gente puso en el contrato, coincidió que en el contrato social el deber del Estado era proporcionar casas, el Estado lo debía hacer sin lugar a duda. Pero mientras que si en el contrato social no estaba establecido que el Estado debía proveer casas, este Estado no tenía la obligación de proveer pues, aquellas casas. Vamos a hablar del gran Rousseau. Juan Jacobo Rousseau fue un filósofo francés del siglo XVIII, perteneciente a la era de la Ilustración. Rousseau se opuso a Hobbes, decía que el ser humano era malo por naturaleza y que necesitaba la sociedad para domesticar su maldad natural. Rousseau, por el contrario, Rousseau optó por una visión más del buen hombre salvaje, en la que decía que el hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad el que lo corrompe. Entonces, el hombre natural de Rousseau es un hombre que se guía por los sentimientos. Entonces, el acercamiento con otros hombres es un acercamiento afectivo, es más racional. Eso es una clara diferencia a lo de Luke, ya que Luke decía que ese acercamiento era accidental. Diferenciado con el de Hobbes, es un estado social, ya que el estado de naturaleza de Rousseau, los hombres se guían por un instinto de supervivencia. Entonces hace que sea más rentable vivir en sociedad que vivir solo. He aquí la diferencia entre Hobbes y Locke, porque ellos decían que la convivencia se daba después de un postcontrato, menos que Rousseau dice que la convivencia se da por motivos de supervivencia. Entonces, el estado de guerra surgió por conflictos morales, de creencias, por llegada de nuevos miembros y lo más importante, por la propiedad privada, por la diferencia entre lo mío y lo de otros. Entonces, la desigualdad empezó cuando alguien dice esto es mío. Entonces, con la diferencia con el de Hobbes, es que Hobbes decía que el conflicto se generaba por la naturaleza humana, menos que Rousseau dice que el conflicto se genera por la propiedad privada. Otra diferencia, y con la diferencia con Locke, es que Locke decía que la propiedad privada es un derecho que tienen los hombres naturales, cosa que Rousseau no dice.
Entonces, para salir de ese estado de guerra hay dos caminos. El primero es la desintegración, el segundo es la convivencia, y esta convivencia se puede dar de dos maneras. Una es una convivencia armoniosa donde se genera el diálogo y de ahí el contrato social. Y otra convivencia puede ser de mala manera donde produce una guerra y sucede lo mismo que con el de Hobbes. Alguien se ilumina en medio de esa guerra y entonces genera un diálogo y de ahí el contrato social. Entonces, para Rousseau, la función del reglamento del contrato social es primero una reglamentación de roles, que haya mecanismos de acceso social, reglamentar la propiedad privada pero con una ley positiva, una educación y mecanismos de sanción y mecanismos de resolución de conflictos. ¿Qué es la rentabilidad social para Rousseau? Esta rentabilidad social hace que sea más beneficioso estar en el contrato social que por fuera de este contrato. Para Hobbes y Locke, el paso obligado del contrato social es el Estado, mientras que Rousseau dice que es voluntario, ya que después de este contrato social, las sociedades pueden ser sociedades autorreguladas, que se pueden ir perfeccionando durante el tiempo. O si no, por la guerra o la crisis se instaura el Estado, que son acuerdos colectivos que intentan judicializar, legislar y generar una rentabilidad social. Y la relación del Estado ciudadano es una relación horizontal. Con esto coincide con Luco. Pero agrega que es una relación de subordinación doble vía, ya que el ciudadano pide algo por medio de las leyes y el Estado le responde con leyes, políticas públicas, programas, etc. Y esa respuesta del Estado, lo debe hacer con un valor agregado. Como vimos, para Hobbes el Estado es un árbitro, para Locke el Estado es un mediador y para Rousseau el Estado es un servicio para la sociedad. El proceso legislativo es así. La ciudadanía saca unos representantes en el cual tiene el deber de legislar políticas, crímenes civiles y costumbres. Y de aquí se desprende la voluntad general, que es el 100% de la población, el bien común, y la voluntad de todos, que es la mayoría, que son las voluntades particulares. Un ejemplo que puedo dar de la voluntad general puede ser el Plan Nacional de Desarrollo, ya que este incluye a todos los colombianos. Y el plan y la voluntad de todos, el ejemplo podría ser lo de la libreta militar, ya que recae en una parte de la población. Y así damos por terminado este tema del contractualismo tan fabuloso. Espero que les haya servido. Buenas noches.